Bueno, hace algunas horas el ministro de Economía, Massa, hizo un acuerdo con la CGT por la que van a dejar de pagar ganancias, las horas extras, los viáticos y otros adicionales, según el anuncio, de más de 600.000 trabajadores. Sebastián Domínguez es tributarista. Sebastián, gracias por venir al piso de 8AM. Y la primera pregunta es: ¿cuál es el beneficio concreto? ¿A cuánto asciende globalmente? ¿Y a cuánto beneficia específicamente en el caso de los trabajadores citados? Bueno, el gobierno ha dado el dato de la cantidad de trabajadores beneficiados. No ha indicado ni el costo fiscal ni el monto, digamos, neto que va a recibir. Ha dicho que pueden tener un beneficio del 16% del sueldo neto. Pero, digamos, para tener una referencia, supongamos un trabajador que cobra un bono por productividad, que es uno de los bonos que tiene una parte exenta. Si se le aplica esta parte exenta, son 180.000 pesos. Entonces, esas personas normalmente tributan al 35%. 35% de 180.000 va a ser unos 63.000 pesos de beneficio en el bolsillo. Eso es lo que un poco ha negociado, porque los sindicatos lo que piden es que se, digamos, incrementen las deducciones porque están desactualizadas, ¿no? Pues a ver, pero para entenderlo, obviamente aproximado, en un salario promedio determinado, ¿cuál sería el aumento indirecto de remuneración con este régimen o con estas excepciones? Un trabajador soltero, por ejemplo, cobra un bruto de 500.000 pesos, ya está pagando la escala del 35%. Entonces, si tiene un bono de productividad de 180.000, o sea que su sueldo es 680.000, esos 180.000 hasta ahora pagaba 63.000 pesos. Y ahora no paga. Y ahora no lo paga más. O sea que eso le representaría un aumento en un ingreso promedio de 500.000 brutos, un aumento de 63.000 pesos. Exacto. Sí. Es más o menos este porcentaje de hasta 16% que prevé el gobierno, que es la mejora concreta en el bolsillo. Está bien sacado el cálculo, digamos. Perfecto. Y digamos, usted decía, no está previsto el tema del costo fiscal, porque es evidente que es dinero que dejan de percibir las arcas del Estado. Sobre el cálculo de 600.000 trabajadores, ¿se puede hacer un estimativo de cuál es el costo fiscal de la medida? Sí, pero digamos que quien lo tiene que hacer es el gobierno, tiene los datos, ¿no? Pero uno puede decir 600.000 personas y que dejen de pagar cada uno 63.000 pesos, bueno, ahí llegar a un número que puede tener el costo fiscal. La pregunta es si es mucha plata o poca plata en términos de las arcas públicas. Parecería ser que es bastante. ¿Sí? Es bastante porque incluso la bancaria consiguió que 6 conceptos se declaren como que encuadran en estos beneficios. Entonces, por 6 conceptos no se pagarían se considerarían esos 180.000 pesos exentos o deducibles según cada caso. Con lo cual, el impacto es importante. El gobierno, la recaudación está bajando porque no está aumentando acorde con la inflación. Entonces hay que ver de qué manera va a poder suplir eso. Una manera es no actualizar las deducciones, porque acá hay 400.000 trabajadores más o menos que no tienen ningún beneficio. Son los que no cobran estos conceptos. Entonces, a esos no va a haber ninguna actualización. Para los autónomos no va a haber ninguna actualización. Entonces van a pagar más impuestos a las ganancias, producto de la inflación. Y bueno, quizás con ese análisis es que están tratando de ver cómo lo compensan. Doctor, yo por supuesto no es importante mi opinión, pero a mí todo este tipo de cosas, todo este tipo de parches me parecen arbitrarios. Me parece que es una especie de, en este caso, plan platita para los trabajadores registrados, que son amigos. Pablo Fernández Blanco nos dijo, impacta mucho en la provincia de Buenos Aires, es un guiño hacia la provincia de Buenos Aires. 45% de esas personas trabajan en la provincia de Buenos Aires. Ahí está el dato, ¿no, Marina? Ahí está el principal dato. Ahora, los trabajadores asalariados, desde el punto de vista conceptual de la vida misma, no deberían por qué pagar impuestos a las ganancias, ¿no? Habría que establecer cuál es el monto, digamos. Tiene que haber un monto mínimo que uno tiene que decir. El trabajador necesita ese monto para vivir, para tener una adecuada calidad de vida. Y sobre ese monto no tendría que tributar. Le voy a hacer preguntas. Y eso igual para los autónomos. Está bien. ¿No? Le voy a hacer preguntas incómodas. ¿Los presidentes tienen que pagar impuestos a las ganancias? Sí. ¿Los jueces? También. ¿Y por qué todavía en algunos casos no se paga? Y bueno, eso porque viene una ley, digamos, a partir de un determinado momento, todos los jueces empezaron a pagar, todos los nuevos nombramientos,
pero de 2017 para atrás, los que vienen de antes, con el argumento de la intangibilidad de las remuneraciones, no pagan. Ok, y el hecho de que muchos empresarios se hayan ido y radicado en países como Uruguay, Paraguay, Madrid, los Estados Unidos, argentinos, ¿eh? Sí. ¿Es porque no les conviene pagar impuestos acá? ¿Porque el impuesto a los grandes patrimonios le quita mucho de sus ingresos reales? Sí, o sea, el impuesto sobre los bienes personales y el temor a un nuevo impuesto a la riqueza, porque ya existió la versión 1, se quiso, porque hubo proyectos. Lo que pasa es que el gobierno no tiene mayorías como para lograr otra vez. Intentaron una segunda versión. Lo intentaron. Sí, claro. Entonces, sumado lo que ya se paga de ganancias, se le suma bienes personales, impuestos patrimoniales, y la mayoría no está dispuesto a hacer esos pagos porque son confiscatorios. Claro. Es decir, absorben gran parte de la renta del capital. Esa es una clave, ¿no? ¿Usted considera, y esto en términos de lo estudiado y del acuerdo que hay en materia tributaria, ¿usted considera que el esquema impositivo de la Argentina es confiscatorio? ¿Y cuál es la carga porcentual promedio de impuestos y cómo es esto en términos comparativos? ¿Algún dato que nos quiera dar de la región o del mundo? Sí. A ver, confiscatorio de por sí no se puede decir, porque la confiscatoriedad hay que analizarlo en cada caso particular. Okay. Un sistema tributario nos aplica a todos, para algunos es confiscatorio, para otros no. Perfecto. La presión tributaria argentina está alrededor del 30%. Y uno puede decir, bueno, no es de las más altas del mundo. El problema es que hay mucha evasión y el 30% lo pagan pocos. Claro. Entonces, y hay muchos que pagan mucho más del 30%. No, y además es una distorsión, hay 163 impuestos. El impuesto a los hechos, el impuesto municipal, el impuesto a la nafta. Ingresos brutos. El impuesto a 3 de febrero, hasta hace poco, lo anuló ahora el intendente, tenía un impuesto para hacer pasear al burrito. Sí. Para hacer pasear un pony. Sí, una tasa, claro. Una tasa, sí, un impuesto para hacer pasear un pony. O sea, hay algunos problemitas, ¿no? Con la asignación de impuestos. Sí, seguro, hay que simplificar. Imagínense una empresa que está, porque aparte siempre se ataca a las empresas grandes, ¿no? Como que la empresa grande tiene que solventar al final al Estado y a todos. Una empresa que hay más de 2.200 municipios en la Argentina. Una empresa que realiza actividad en 500 municipios. ¿Cómo liquida todas esas tasas? Claro. No, sí, bueno, y además de los pagos diferenciados, ¿no? Que hay. Ese sería... Sí, y muchas veces termina habiendo múltiple imposición. Claro. ¿Sí? En ingresos brutos, si bien hay un régimen del convenio multilateral que busca evitarla, la realidad es que muchas veces hay múltiple imposición, están los regímenes de retención que generan saldos a favor. Es decir, hay que reformular todo eso para que el país sea viable. ¿Las retenciones al campo son un impuesto justo para usted, Domínguez? Lo estoy complicando, la vida. Usted está saliendo bien hasta ahora, pero... Digamos que Argentina es uno de los pocos países que aplica retenciones a las exportaciones. Ese es el gran dato, ¿eh? Uno de los pocos países que aplica retenciones a las exportaciones, de granos y de muchas otras cosas, ¿no? Claro, y en definitiva yo entiendo que no deberían aplicarse, ¿sí? O sea, debería fomentarse la exportación y no aplicar derechos de exportación sobre este tipo de exportaciones. Pero bueno, el gobierno anterior las quiso ir eliminando, después por un problema presupuestario hubo que volver a incorporarlas. Es otro debate que hay que tener, porque el próximo gobierno va a entrar con una situación económica muy compleja, con un déficit fiscal que hay que solucionar, falta de dólares, con lo cual es un trabajo muy difícil. No, hay que hacer una curva, bueno, yo no soy un especialista, ¿no? Pero los especialistas dicen que hay que hacer una curva virtuosa en la que vayan bajando las retenciones y no se pierda recaudación para que el Estado no quede casi vaciado, bueno, ¿no? Eso está estudiado, es importante lo que dice Luis, porque hay un punto de inflexión a partir del cual la presión impositiva, no solamente de las retenciones... pero en los impuestos clásicos, no en las retenciones, todavía me parece... No, pero justamente iba a que no se toma en cuenta esta idea, bueno, para no ponernos técnicos y hablar de la curva del Laffer y esto, pero digo, hay un punto a partir del cual seguir apretando impositivamente al contribuyente genera rendimientos decrecientes. Baja la recaudación porque hay mucho más incentivo a evadir. En el caso de las exportaciones, lo que se dice es, bueno, quizás fijar ese porcentaje y sobre las incrementales empezar a bajarlo. Entonces, garantizar la recaudación que hoy tiene el Estado, pero a medida que se vaya exportando más, se bajan las retenciones. El doctor Sebastián Domínguez, tributarista, muchísimas gracias por haber venido al piso de 8AM. Muy amable. Muchas gracias por la invitación. Muy bien.